C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes en su programa C7 Letras. Ya lo sabe que en este programa va dirigido hacia las masas, escuche usted bien, a las masas encefálicas. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada lunes agradece su preferencia. Y ya lo sabe que en este programa buscamos que no solamente usted pase un momento agradable, sino que surja esta devoción hacia el libro y la lectura. Y antes de continuar con este tema, que sin duda alguna usted ya está ansioso por recibir, permítame presentar a las personalidades que en esta tarde y en esta emisión nos acompañan. Está con nosotros la maestra Lolita y es directora de Cultura de Talpa. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y asimismo nos acompaña la maestra profesor Mercedes Uribe, amanuense. ¿Y qué digo amanuense? Compañera de vida de un personaje que logró hacer algo importantísimo para el municipio, que de eso vamos a hablar, maestra. Bienvenida también. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, pues el tema de hoy es hablar sobre un libro, pero no un libro cualquiera. Es un libro en el cual podemos apreciar las remembranzas, esto es, la futura crónica, sin duda alguna, como referencia, de un pequeño lugar que de pequeño nada más tiene el nombre porque es magnífico y grande en todo lo que lo rodea. Y me refiero a Talpa. Y es que tienen a bien a presentarnos un libro, Remembranzas de don Manuel Palomera González, el abogado. La primera pregunta que surge, maestra, ¿por qué surge este libro? Pues mi marido siempre tuvo la idea de guardar documentos, de fechas históricas, escribía él solo y él tenía ilusión de dar a conocer a las personas, pues ya de esta época, Sí. pues todos los hechos históricos pasados, quién trajo el primer avión a Talpa, quién trajo el primer carro, por ejemplo, cuáles fueron los grandes hacendados en aquella época, los conflictos agrarios, conflictos políticos, en fin, algo de historia también de la Virgen, digamos, de la renovación, de la coronación, de la proclamación de patronato, o sea, de mucho, en general, de todo, pues él le gustaba que dar a conocer lo que él sabía, quería transmitirlo a los demás y surgió la idea, pues, porque un maestro, un amigo, el profesor Javier Guzmán, lo animó a que lo hiciera. Él decía, yo no tengo la capacidad. No, sí, don Manuel, pues sí la tiene. Claro. Y lo animó a hacerlo, y yo también, ándale, mijito, si puedes, yo te ayudo. Tú me dictas y yo escribo, y acá y allá. Y pues total, conforme iba pasando el tiempo, pues se fue adentrando más y más emocionado, más contento estaba de este haber texto. realizado esa obra. Sí, desgraciadamente falleció antes, pero yo moralmente me quedé con el compromiso de llevarlo a cabo y me siento muy feliz de haberle cumplido. Maestra Lolita, cuando hablamos de Talpa, hablamos de tradición, hablamos de fe, hablamos de ciertos productos, pienso por ejemplo en estos rollos propiamente dulces, en los cafetales que tiene, en la peregrinación propia, en este trabajo que es de una filigrana del chicle. Sí. Pero Talpa es más que eso, aún así. ¿Cuál es su visión de este municipio a través de la cultura? Bueno, a través de la cultura es un municipio que tiene hambre, que tiene ganas de saber, de conocer de todo. Entonces nosotros en la Dirección de Cultura pues nos hemos dado a la tarea de tratar de involucrar a la sociedad en actividades culturales. Y una de ellas es a través de la lectura. La maestra y yo nos conocemos pues desde siempre, su familia y mi familia hemos sido amigos. Cuando ella me platicó de eso, dije, yo le ayudo, maestra, para que se llevara a cabo este libro. Porque yo pienso que en las escuelas, en los centros educativos, va a ser de mucha utilidad, para que las nuevas generaciones conozcan los hechos históricos que han sucedido en Talpa a través de los años. Mismos que no están en un libro oficial. Oficial, sí. Pero eso es algo muy interesante y se los decía antes de empezar su programa, que es algo muy interesante cuando encontramos este tipo de materiales, porque han cumplido con un deber con su patria chica y su patria grande, y es hacer la microhistoria. La microhistoria la entendemos como aquella suma de hechos históricos de un municipio o de una región que a la larga, cuando se suman, van a formar la historia del Estado, y el Estado pertenece a un país, entonces estamos contribuyendo. Pero algo que me gusta bastante es esta necesidad que tuvieron de dejar testimonio
como lo hizo don Manuel, pues estos personajes, muchos de ellos casi héroes desconocidos, que participaron para que Talpa tuviera no solamente una calidad de vida, sino además que fuera reconocida. Y es algo muy interesante porque una persona únicamente puede amar aquello que conoce. Claro. Lo que uno desconoce, lo que uno ignora, pues no lo puede apreciar igual. Y en ese trabajo, que por cierto es una delicia leerlo, pues hace rescates inclusive de quién fue el primero que trajo la luz eléctrica, Sí. el primer automóvil que llega, el primer avión, ¿verdad? Sí. Así Sí. también cuando la primera persona que se le ocurrió que era muy necesario el abrir un camino que ahorita conecta a Talpa con varias localidades. O sea, podríamos decirlo que Entonces- antes de ese camino, Talpa estaba prácticamente aislada. Aislado, sí. sí. Para ese lado sí. Y además en esta lógica que tuvo don Manuel, ¿cómo surgió? ¿Cómo se alimentó de esto? ¿Tenía libros? Pues él leía libros de su abuelo. Le gustaba leer mucho y leía muchos libros de su abuelo y tenía mucha capacidad de retención. Sí, no, pues sí Entonces, vemos, sí, sí. porque todo fue de memoria, excepto lo de la Virgen, pues, de datos Sí. de la Virgen, pero de todo lo demás fue nomás de su memoria, de lo que se acordaba y todo. Y vivencias también que tuvo y escuchaba desde niño cosas y se le grabó todo eso y pues quiso palparlo. Y lo, Darlo de- a conocer, ¿verdad? y lo dejó de una manera muy agradable. Es que él era un gran conversador, era una delicia platicar No, con pues, don cómo Manuel. no, pues es que don Manuel Y era, eso se transmite. don Sí, Manuel era una ¿verdad? referencia, Sí. sin duda Sí. alguna. O sea, Sí, se pasaba uno las horas escuchándolo. me gustó mucho sé. este fragmento, si me permiten leerlo, Sí, Claro. sobre la campana mayor. sí, El padre Ibarra, incansable luchador en la mayor parte de mejoras y embellecimiento de la casa de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, siguió luchando y trabajando para que la casa fuese cada día más hermosa, y para el año de 1832 se dio la tarea de hacer una campana de gran tamaño y con buen sonido. Mandó traer el material de Guadalajara, de Mascota, y otro poco de aquí de Talpa. Estando listo todo el material que se ocupaba el padre Ibarra, platicó con el maestro fundidor de campanas, don Francisco Núñez, por lo que se convinieron. Para eso el padre invitó a todas las fuerzas del pueblo para que cooperaran y todos lo hicieron, con combustible, con yuntas de bueyes, con bestias, sogas, madera para hacer las rampas, para subirla. Cuando la campana estuviera fundida y el día 29 de abril de 1837, ante la admiración de mucha gente, quedó totalmente terminada con un peso de 380 arrobas y un costo de 2.137 pesos. Arrobas. Era Es como una palabra pesado, que sí. ya prácticamente Sí, para no muchas existe. personas es inexistente Sí. o es, sí. es un vestigio del pasado. Sí. Así es. Y don Manuel se puso a rescatar no solamente ese tipo de términos, Sí, sino además la forma en que hablan las personas. sí. ¿Cómo era la vida común de don Manuel? Pues era normal, digo, muy ameno, todo era la pura broma, ¿verdad? Porque pues tenía sus grandes puntadas, le Sí, era llamamos, ocurrente. ¿verdad? Sí, de que le decía yo a alguien, me salía con otra cosa, o si estaba enojada, también me salía con algo que pues ya de plano sí. Ni cómo seguir enojado. No podía. No podía, pero sí era muy ameno, un gran conversador que se adaptaba a todos los niveles, porque también hablaba a veces, pues, con malas palabras o así, pero como que le quedaba, ¿verdad, Lolita? Sí, como que le es muy quedaba. simpático. Y se adaptaba a todos los niveles, ya si era otra persona de otro nivel, no, pues ya platicaba de otra manera, ¿verdad? Pero Bueno, era un gran conversador, sin duda muy alguna. ameno, sí. Y además muy memorioso. Muy memorioso, sí. Bueno, ¿y él cómo empezó? ¿Desde niño tuvo esta inclinación a escuchar a la gente, a investigar? ¿O en qué momento habrá nacido ese deseo por aprender sobre su historia? Pues yo desde que lo conocí, que nos casamos, pues duramos 46 años de casados, pues ya le gustaba recopilar datos y todo, y recortes de periódicos y todo. Ahí era intocable todo lo que tenía. Tenía una caja así de fotografías y eran intocables. A nadie se las prestaban ni a la familia quería que le meneara nada, a los hermanos y todo. Tanto que en una ocasión, ahí en la presidencia, el secretario del síndico le pidió unas fotografías antiguas para ponerlas ahí en la presidencia. Y me dijo, ya quedé, pero pues no, yo no sé para qué dije que sí. Y se las, Era o su sea, tesoro. sí, No, era eso. bueno. Y las prestó innumeradas y son tantas, innumeradas, y creo que le extraviaron unas dos.
Y ahí en la presidencia están unas de él que prestó. Cuando está, por ejemplo, cuando adornaban el atrio en el tiempo de la fiesta de la Virgen de Talpa, que está ahí un adorno pues, de cera, que está hermosísima, la compostura que le llamaban, de cera está hecha. Y él guarda esa fotografía y se las prestó en la presidencia, y ahí está en la presidencia. Todas las fotografías antiguas de la presidencia, él las prestó. Él trabajó 15 años como oficial mayor en la presidencia. No más. No más. Y ahí empezó también a hacer la monografía de Talpa, y ya me preguntaba cosas. ¿Tú qué sabes? ¿Hizo una monografía sobre Talpa? Hizo una monografía hace como unos 30 años, yo creo. Bueno, ¿y qué le parece si vamos a ir a una pausa y enseguida Sí. regresamos con ese tema? Porque una monografía de Talpa, ¿por qué no lo conocemos? Sí. Enseguida regresamos, continúe con nosotros. Sí. C7 Letras. Qué bueno que sigue con nosotros porque estamos platicando sobre el libro Remembranzas de don Manuel Palomera González, el abogado. Y está con nosotros la maestra Lolita, ella es directora de Cultura de Talpa, y así como la señora amanuense y esposa del maestro don Manuel, la maestra Mercedes Uribe. Y me decía, maestra, que don Manuel también hizo una monografía sobre Talpa. Sí, fíjese que él la hizo, él y otro amigo de él, que entonces era presidente municipal, el licenciado Javier Agras, y eran muy amigos, y entre los dos la hicieron, pero como que ya traía la idea de dejar algo escrito, Ajá. ¿verdad? Entonces, pues ahí escribieron muchos hechos de antecedentes históricos de Talpa, y el origen, su origen de Talpa, porque Talpa fue fundado en 1513 por indios de raza náhuatl, y empezó a escribir algo de historia, su localización, habitantes, en fin. También ahí había personajes ilustres, pues, o sea, más o menos haciendo historia, pero en pequeñito, pues. No, pero lo importante fue este rescate. Sí, que traía ya la idea de escribir, de dejar algo escrito, ¿verdad? Que Sí. a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en este libro viene un apartado sobre oficios. Sí. Que ya cuando escuchamos hablar de oficios también pareciera como una actividad desde hace mucho. Sí. ¿En Talpa sigue habiendo oficios? Pues hay uno que otro oficio. Hay personas que se dedican a la elaboración de huaraches, que son muy cotizados con los visitantes, ¿Así? pero más que oficios, ahí en Talpa hay muchos artesanos. ¿De qué tipo de artesanía, maestra? Pues en la artesanía del chilte, por ejemplo. ¿Qué es el chilte? El chilte es una especie de goma como látex, que tengo entendido que solamente hay en el sur de la República Mexicana y por acá del lado de Talpa y Puerto Vallarta. Esa especie de goma la extraen de un árbol con unas uñas como de acero, y la van raspando, sale esa gomita, y bueno, esa gomita lleva todo un proceso, se lava muy bien porque pica. Después, ya que la lavan muy bien, la tiñen y luego la golpean. Sí, voy bien, maestra. Sí, la golpean, la golpean hasta que se hace una especie como de, ¿qué podríamos decir? Le llaman chicle en torta. Ajá, como una plasta. Como una plasta, sí. Después, es un proceso muy largo y pasa por muchas manos. Después de eso, con agua caliente, de esa pasta, la hacen en hebra o en hilito. Hagan de cuenta como si fueran hilos. O listón, unos listones en colores muy vivos. Y ya los artesanos son los que le dan forma, elaborándose flores, elaborándose sombreritos y de todo tipo de animales y cualquier cosa que la ¿Y es comestible? Sí, bueno, se mastica. Se mastica, es el chilte. El chilte. Chilte, no es chicle. El chilte. Es el chilte. Y bueno, Talpa es uno de los sitios en los cuales se explota este tipo de artesanía. Es el único en el mundo. ¿Qué hubo, El único en el mundo. Es el único en el mundo, porque fíjese que en Chiapas se da el chilte, pero es el que industrializan los japoneses, el que masticamos. O sea, no se puede elaborar como el que está en Talpa. De hecho, el que se extrae en Puerto Vallarta, les da mucho trabajo a las personas trabajarlo, porque es quebradizo.
no lo pueden, por ejemplo, cuando habla la maestra Lolita que hacen el listón, ponen unos bastidores de madera y del agua caliente, empiezan a bolillarlo y hacer un listón y le dan vuelta para tener listón ancho o angosto y de ahí hacen las flores. O en hebra, como mencionaba ella, pero lo ponen en bastidores a secar y lo elaboran. Aquí en el libro viene de Chiltepec, Sí. viene la Catedral de Guadalajara. Sí. Imagínense hacerla de Chiltepec por la maestra Luz López, que todavía vive, tiene más de 90 años. Y es muy interesante porque es el único que se puede elaborar, porque el que se extrae en Chiapas es el que le digo, es el que masticamos, es el que se vende. Ese no se puede elaborar. Y el que está en Vallarta les da mucho trabajo, digo, yo he platicado con personas Sí. Que se dedican a eso y nos dice que es quebradizo el chicle, que el listón, por ejemplo, que hacen, es Sí, quebradizo, que las flores no les quedan lisitas así bonitas. Y el de talpa sí. O sea que las condiciones de Talpa, Sí, por yo el creo clima. por el clima, yo pienso. y el por el chilte clima. y esta artesanía, ¿sí es valorada por el municipio? Sí, ¿Cómo sí, no? cómo no, Pues- pues de ahí viven, y de ahí vive la gente. El chilte y el dulce y pues el café también, en pequeño Sí, el también. café porque también es, el claro. café es de altura, de 100% es arábigo, es orgánico, el que se da ahí en Talpa, por Sí. ejemplo, sí, o sea. Sí, está es, considerado el café entre los 5 mejores de la República Mexicana Sí. por el Instituto Mexicano del Café. Bueno, Por, Sí. por las condiciones del clima, del claro. de clima, altura. sí. Ujú. usualmente pensamos en Talpa, como se los decía en un principio, como un centro de peregrinación. Sí, Sí. es más Que bueno, conocido. ya sabemos que ya desde estas fechas y quizás poquito antes, ya empezaban los viandantes a estar llegando. Sí, sí, sí. Es prácticamente todo el año. Todo el año es que es 100% turístico, religioso, Talpa, sí. Y bueno, la fecha fuerte en que reciben a estos peregrinos, estos viandantes, es la Semana Santa, ¿verdad? Pues, Pues no. caminando, sí, en Semana Santa. Hay más, Sí, ¿verdad? Sí, Pero de hecho, este es en febrero, la fiesta es el 2 de febrero, es la de Tecomán, el primer lunes de Ujú. Tecomán, el 19 de marzo, que es la Sí. de San José. Enseguida viene Semana Santa, que va mucha gente caminando, muchísima, es donde va más caminantes. Y en mayo también tenemos lo de la coronación de la Virgen el 12 de mayo. Y en esas actividades que es parte de nuestra cultura finalmente, claro. ¿qué actividades se generan en torno a la Casa de la Cultura? ¿Tienen preparado algo? Pues en los tiempos de las romerías o Sí. de que va mucha gente, no, porque como lo decíamos anteriormente, el turismo Absorbe todo, ¿verdad? absorbe, exactamente. Entonces, los que no están dedicados a atender el hospedaje, están dedicados a elaborar los dulces, a otros a venderlo, o en los hoteles. Entonces, todo el mundo está trabajando, porque pues se puede decir, yo creo que como en un 80% Sí. está basada la economía de Talpa No, no, en sin el el duda, turismo. sin duda alguna. Entonces, como que todo el mundo nos enfocamos a eso. Oigan, y también existen personajes célebres que don Manuel hizo un rescate de Sí, tanto ¿cómo como no? sacerdotes y otros personajes que contribuyeron. Y me llamaba mucho la atención porque usted mencionaba, por ejemplo, antes de entrar al programa, de un periódico. Ah, sí, es que estuvieron los Koch, la familia Koch, es hermano de don Alberto Koch, fundador del bacilo de tuberculosis. Ujú. Estuvo esa familia ahí, de hecho aquí el libro, aquí viene doña Paula Padilla, esposa de don Alberto Koch, aquí viene la fotografía y su hija. Y pues fue muy interesante porque fue el primer periódico editado en Talpa antes que en Guadalajara. Pero era En Cuale, en Cuale, Minas, sí, ¿verdad? pero digo, el municipio de Sí. Talpa, cuando Talpa era centro minero, Ujú. ¿verdad? Entonces se editó ahí en Cuale, en Bramador, todo ese rumbo fue centro minero. El periódico se llamó Eco de las Montañas y había una imprenta antes que en Guadalajara. Y ese es Ahí un- en el municipio de Talpa, pues que era Y el el centro teléfono. minero. El teléfono. Y el teléfono también, en esa época de ellos. Y tenían un edificio de ellos que se llamaba La Mexicana. Ajá. Y me parece que por aquí anexé yo una foto, pero muy mal porque pues desgraciadamente la tiraron, no deberían de haberla derribado. Esas faltas de Sí, arraigo a ay, veces que como no. sí, sí, ¿Cómo sí. nos Sí, pues era una casa muy Lamentamos, antigua y ¿verdad? todo, ¿verdad? Donde vivieron ellos.
Y aquí viene, todavía existe, aquí yo tomé unas fotos de Sí. un baúl que doña Paula Padilla Sí. trae, de Coach. Ese baúl sí existe, lo tiene una amiguita mía, aquí está el baúl. Aquí Piensa nada viene más, el o sea, baúl. Sí. Quien estuve ahí con el Basilo, pues realmente Sí. a quien le debemos. ¿A quién le debo? Sí. Mira, aquí está el baúl. Salvar tantas Lo vidas. tiene una Claro. amiguita el baúl este todavía aquí, que fue madrina de su mamá. O sea, La lo que señora tenemos para, esta. lo que sí sabemos es que entonces es más lo que ignoramos de Talpa. Sí, Pues sí, porque se asocia más a la Virgen, ¿verdad? Sí, a la Sí, actividad, a la Sí, fe. Sí, a la fe. a la fe, que en torno a ella pues giran muchos aspectos. Sí. ¿verdad? Decía usted del teléfono, a ver, maestra, platíquenos sobre eso. Sí, mire, para un lugar, yendo hacia el lado de Vallarta, Sí, está un lugar que se llama Cuale. sí, Entonces ahí, como le decía la maestra, en un tiempo hubo minas de oro. ujú, Y había tal auge minero en esos pueblos que Talpa pues quedaba casi en el olvido, se puede decir, o todavía no resurgía, Sí. más bien. Entonces, había tanta gente, tanto movimiento, que pudieron llevar la tecnología que había en ese tiempo para colocar un teléfono y poder comunicarse. nada más un teléfono. Sí. ¿Y más o menos en qué época sabrá, maestra? ¿En qué sería? 1800. Finales, yo por pienso, ahí, ¿no? sí, sí. Tuvo que haber sido. Finales, Fíjense sí. nada más. También se dice, Sí. ahorita recordé, Sí. bueno, no es exactamente de lo que estamos platicando, pero ahorita que dijo la maestra 1800 y algo recordé que por allá anduvo don Porfirio Díaz. Ujú. ¿Y qué andaba haciendo el gran general? A ver, platíquenos. Bueno, pues andaba huyendo. ¿Cómo? Después de, sí, se disfrazó de fundidor de campanas. Ajá. Y pues hasta tuvo descendencia por ahí. ¿cómo? Sí, bueno, él estuvo ahí asilado Vamos el a bisa- ventanear al general Porfirio Díaz. con ¿eh? el bisabuelo de mi marido, don Crescencio Ande. Palomera, y que todo el mundo se admiraba porque la casa de don Crescencio está frente a la plaza y tiene un águila de cantera. Todavía existe esa casa. Y todo el mundo se admiraba, dicen, pues que en Sí. aquella época, que como ese señor mal vestido, de así como indio, ¿verdad? Ujú. Porque con calzones de manta y todo eso, y que don Crescencio lo traía aquí y que le daba y que se hospedaba ahí, que cómo era posible, ¿verdad? Sin Que esa pensar. persona, don Crescencio, lo atendiera tanto, pero pues no sabían ¿De qué personaje se de qué trataba? personaje se trataba. Y lo que sí es cierto es que Sí. vamos a ir nosotros a una pausa, porque ve nada más con qué personajes estamos platicando y sobre todo que estamos haciendo una justa defensa a estos olvidados muchas veces datos históricos que van a conformar nuestra microhistoria, que es la historia de todos nosotros. Y enseguida regresamos, seguimos hablando de Talpa, porque aún falta más. C7 Letras. Qué bueno que continúa con nosotros y ya lo ve que aquí la plática se pone sabrosa, casi podemos apreciar el aroma del café. Y estamos platicando precisamente sobre Talpa, sobre estos personajes, este rescate histórico, pero también que tiene una peculiaridad. Y es que don Manuel hace mucho énfasis en sus escritos sobre la tierra. Y bueno, pienso ahorita en Juan Rulfo, por ejemplo. Juan Rulfo nos dejó un cuento maravilloso, varios cuentos maravillosos, uno sobre Talpa, donde hace alusión del camino que toma Tanilo con su hermano y su cuñada para curarse de una enfermedad prácticamente que lo tenía al borde del abismo. Pero también nos damos cuenta que don Manuel hace mucho énfasis a este amor al terruño. Y Talpa tiene peculiaridades geográficas también. Sí. Tiene un bosque único, ¿verdad, maestra? Así es, el bosque de Maple. A ver, platíquenos sobre ese bosque de Maple. Pues el bosque de Maple fue recientemente descubierto por investigadores de la Universidad de Guadalajara y es algo mágico cuando va uno Ujú. a observar esos árboles, los helechos arborescentes que son del Pleistoceno. O sea, son gigantes, vamos. Sí, sí, son gigantes, son árboles. Entonces yo siempre he dicho que Talpa pues es privilegiado. Digo, tenemos la Virgen. Bien, de Ese es entrada. el mayor tesoro que Sí. podemos tener, ¿verdad? Luego tenemos la artesanía, que es única en el mundo. Sí. Luego digo, y tenemos un bosque de maple que también es único. Compartimos con otros
algo con otros municipios, por ejemplo con Ayutla, Ujú. creo que porque son muchas hectáreas lo que conforman el bosque de maple. Pero a mí me llama la atención eso de que Talpa tenga esas peculiaridades. Hay que decir a los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de la multiplataforma que esto no lo digo yo lo escuché de gente como el doctor Enrique Estrada Faudón, por ejemplo, que en la última glaciación los maples llegan prácticamente a todo México. Y cuando termina la glaciación y regresa, digamos, el frío hacia el norte, quedó un pequeño bastión de este bosque de maples. Y está en Talpa, que es una de las Sí. bellezas que tenemos que prácticamente pasan inadvertidas. Sí, porque esa es una área protegida. ¿Sí? Pero sin embargo, en Talpa, pues ya mucha gente sabe y hay unas personas que se dedican a llevar a turistas a que lo visiten. Pero usted si va por el camino de terracería, no hay señalética ni nada. No hay nada. Nada. Para que- Precisamente para conservar. Para preservar. Sí, para Bueno, preservar. Y esa es responsabilidad de todos nosotros. Así es, porque la gente muchas veces por ignorancia empezaron a cortar, a traerse plantitas, a cortar las plantitas Ay, pequeñas como para que tener en su casa Un maple. un maple. No, Entonces, por favor. imagínese, No, entonces, no. Y pues hay proyectos de hacer un parque ecoturístico Ujú. que sea autosustentable, pero digo, pues son proyectos que ojalá que los podamos ver realizados. Tenemos que impulsarlos ¿sí? entonces. Sí, claro. Y hablando sobre estos impulsos, don Manuel hace muchas referencias sobre el apego a la tierra, pero hablo de la tierra no simbólica, sino la tierra en la que estamos todos tocando o pisándola. ¿Por qué esta defensa de don Manuel a la tierra? Pues él siempre le tomó mucho amor al rancho, a su Ajá. rancho. Sus bisabuelos tenían, pues eran grandes latifundistas. Aquí habla de 110,000 hectáreas de terreno. No más. No más. Ujú. Pero su papá fue heredero universal, pero él fue diputado local y federal, y antes los diputados como que se costeaban sus política, todo su cuando andaban haciendo, pues digo, promoción, campaña, Ajá. todo eso, pues eran costeados por ellos mismos. Entonces, como que ahí gastó mucho dinero. Total, que a mi marido le tocaron pues nomás 302 hectáreas, otras a su mamá, otras a su hermana. Su mamá y su hermana vendieron automáticamente y él ni un metro, él se quedó conservando la tierra, no quería ni que se derribara ningún árbol, le agarró mucho, mucho amor, porque en esa hacienda de la Concha de la Cuesta, que aquí viene en el libro Sí. precisamente, ahí había grandes moliendas de panocha, de azúcar, y pues lo del café también ahí pues de otra manera. Yo me acuerdo que recién casada había unos objetos así de barro y con unos marros así de madera, así Sí. así le Lo hacían para trabajaban. despulparlo. O sea, todo caray. era manual. O sea que digamos que el cultivo del café no es reciente. Ah, no, ya, yo le estoy hablando, duré 46 años de casada con él, le estoy hablando ya de Y esa ya época, era una industria Ya era avanzada. una industria avanzada, así nomás no con la tecnología de No, ahorita, claro que no. ¿verdad? Pero sí, digo, ya se despulpaba de esa manera y todas esas cosas. Y él, pues, tuvo ofertas muy buenas que le compraban, que 10 hectáreas, que 20, que véndeme para hacer una casita, que véndeme acá y allá. Jamás en la vida. Con decirle que ahí alrededor de la hacienda viven como unas 30 personas, Ajá. hay como unas 30 casitas, pero el terreno es de nosotros. Les permitimos que hagan su casa nomás, ahí que vendan. Digo que hagan su casa, pero el terreno es de nosotros. No lo han querido comprar, que véndamelo para allá, yo hacer y Ya acá. tener aquí. Por ningún motivo yo les presto para que vivan y todo y eso, pero nunca quiso deshacerse de ni un metro de tierra. Al contrario, mi papá, ¿cómo no hizo esto? ¿Cómo no el otro? O sea, pues, ¿verdad? Bueno. Añorando, sí, pero pues digo, al fin, de todas maneras, pues le quedó ahí su concha que él quería tanto, que por eso viene aquí en la portada del Sí. libro, ¿verdad? Porque ahí era él muy feliz, ahí en la tierra, ahí en ese terreno. Don Manuel también era un defensor social. Ah, no, sí, también.
Era un Sí. hombre que estaba, como decía el maestro Juan José Arreola, del lado de los caídos, del lado de Sí. los vencidos, y eso también es algo muy memorable de él. Sí. Una cuestión interesante que yo alcancé a apreciar de este libro es la manera en que va a rescatar a estos personajes que muchas veces no tuvieron una participación heroica o brillante, pero que son personajes del pueblo o de la Sí, comunidad, Sí, que muchas veces lo que nos da sabor, es lo que nos da este sentido de pertenencia. sí. ¿Todavía quedan en Talpa personajes que sean referencia? Pocos. ¿no? Poco, ya Sí. casi no, ¿verdad? No, Uy, pues quién. no, se acaba de morir Benito. Digo, No, pues. realmente no. ¿Y quién fue don Benito? A ver, platíquenos. No, de los personajes típicos que Sí. él menciona aquí, ¿verdad? No, digo, realmente ya no. Porque no hace, por hay. ejemplo, hace referencias hasta a los peluqueros, vamos, Sí, este tipo de personas que me los imagino, bueno, al menos fue la imagen que yo percibí de este libro, casi los estaba escuchando en las tardes con sus pequeños grupos, alentando a la Sí, vida alegre, a la sí, vida sí. cultural, vamos. sí, Y eso es algo que creo que vale la pena precisar porque este libro va a ser un bastión importante para un presente y un futuro. Creo que tenemos que tener principalmente los habitantes primero de Talpa, deben de tener este conocimiento, este documento, porque se van a dar cuenta primero que es su historia y segundo que probablemente alguno de esos personajes fue el abuelo, fue el sí, bisabuelo, sí, no, Claro, sí. sí, hay muchos, fue sí. el tío, ¿verdad? Sí, Y eso va a permitir tener este sentido de pertenencia. sí. Ahora, Talpa, por ejemplo, ¿contaba con alguna publicación aparte de esta? De Talpa, pues hubo un doctor que escribió poemas, más que nada, Sí. poemas a Ujú. Talpa, Ujú. sí. Pero así de este tipo no. De este tipo no. Bueno, está la historia de la Virgen de Talpa, Ajá. escrita por un párroco muy querido, de ahí que estuvo muchos años ahí en Talpa, pero de este tipo histórico y que abarcara todos los aspectos, no. Es que es una Puedo decir crónica. que es Sí, único. porque también sí. aquí vienen anécdotas y todo, Sí. familiares y de otros personajes y todo. Pero fíjense, eso es importante a los amigos que nos están escuchando a través de la multiplataforma, que a través de este tipo de anécdotas, yo siempre platicaba y he defendido esto, que estamos haciendo la historia todos los días, Así es. porque uno no sabe con quién pueda estar platicando y el día de mañana sepa que ese personaje va a alterar el rumbo de alguna manera. Sí. Y de manera ese rescate y es algo muy interesante. ¿Cuánto tiempo tardó en recabar esta información, maestra? Pues digamos que algunos meses. ¡Ah, meses! Sí. O sea, sí. que nada más ordenó lo que traía ya en la cabeza. Sí, fue pronto. Muy pronto. Sí, sí. El libro también tiene una peculiaridad, que uno lo puede leer de dos maneras. De forma lineal, como se acostumbra a leer un libro, o salteadito. Que digamos, ningún capítulo tiene a lo mejor hilación directa con el otro, No, sí. pero permite que eso sea muy fresco. Además, vienen nombres de personajes. La gran pregunta, tuvieron hace pocos días realmente la presentación de este libro. Sí. ¿Cuál fue la recepción del pueblo? No, pues muy buena. ¿Sí? Muy buena recepción, sí. Como lo mencionábamos anteriormente, don Manuel era un gran conversador, tenía muchos amigos. Entonces, para la gente era, bueno, yo lo digo en lo personal, por Sí. ejemplo, ahí hace favor de mencionar a mi abuelita, que mi abuelita, ella fabricaba el chocolate, pero con Casero. chocolate Como era, con bueno. moler el cacao, El tostar y cacao. moler el cacao. Menciono unos deportistas que fueron primos, que son primos. Ujú. Entonces digo, eso de que la familia de uno esté ahí el nombre, es algo muy gratificante. Ujú. Entonces ahí en el pueblo, como todos nos conocemos, pues se fue corriendo la voz, ¿verdad? De que ahí Sí. aparece tu abuelito, ¿no? Que tu bisabuelo. Entonces la gente está muy contenta. ¿Y Tuvo muy libro- buena aceptación. ¿Y este libro, qué día se presentó? El 20 de febrero. Ujú. Y fueron invitados de aquí, amigos, entre amigos y familiares, fueron como 140 gentes. ¡Ah, caray! Sí. Entonces, si usted Sí. creía que este libro no iba a tener una muy buena acogida, Sí. pues estamos viendo que estamos en un Sí, error. sí. Si me lo permiten, vamos a nuestro último corte y enseguida regresamos en la parte final de su programa C7 Letras. Ya lo ve, estamos hablando sobre esta microhistoria que nos concierne a todos. Regresamos.
C7 Letras. Este programa se nos está yendo, pero verdaderamente como el correr de gente a veces en un día de quincena. Y es que estamos ya en la parte final de este su espacio y estamos hablando sobre estas remembranzas de Talpa, del abogado, de don Manuel. Y bueno, maestra, ¿qué satisfacción tiene por ver este hijo nuevo de Talpa? Pues una satisfacción enorme, porque aunque mi ayuda pues fue tal vez mínima, pero lo hice con mucho cariño y sobre todo pensando en las nuevas generaciones y en las futuras. Yo fui maestra durante más de 30 años, entonces me imagino en todas las bibliotecas de las escuelas que debe de haber este libro. Y el haber visto cristalizado un sueño que tuvo don Manuel, que como decíamos en otros segmentos, no hay otra obra igual, ni siquiera parecida. Entonces siento yo que tiene muchísimo valor. Sí. Y más que nos da por nuestra identidad, nos fortalece la identidad como talpenses. Claro, porque aparte nos define propiamente Sí. y nos dice quiénes somos, qué tenemos, qué fuimos y hacia dónde vamos, que eso es algo que debemos de reconocer. Pero, también hay que decirlo, usualmente hay gente de ideas, pero es gente que no las escribe, no las plasma. Y aquí Sí, tuvimos sí, es una así. amanuense. Así es, la maestra con todo su amor y con toda su dedicación, y duramos un año más o menos que se hizo el intento, ¿se acuerda, maestra? Y después por una cosa o por otra se dejó, pero no, hay que retomarlo, hay que hacerlo. Y bueno, pues se logró. Sí, como un año antes vimos imprentas, ¿verdad? Sí. Que anduvimos viendo. No, pues que esta. Y así transcurrió el año. Pero yo moralmente decía, ay, no, tengo que hacerlo, donde me pase algo. Y no, pues solo yo, porque Claro. yo sabía más detalles que completar que acá. O sea, yo sabía todo. Y yo tenía ese compromiso moral con él de hacerlo, ¿verdad? Entonces, después de un año, ándale, Lolita, ¿te acuerdas a la imprenta que fuimos? No, Sí, pues que sí hay que volver a ir con el señor a ver ahora que nos haga un presupuesto, que le total de que ahí anduvimos las dos, que ella me ayudó mucho, de veras que aquí quiero reconocerlo públicamente. Ay, gracias, maestra. Sí, mi gratitud, porque también para la organización del evento de la presentación me ayudó mucho en organizar y todas esas cosas, porque realmente, pues yo sola, digo, lo hice sin mis hijos, pues sola, me refiero a que sola acá, sola allá, y sin tomar en cuenta a mis hijos para todo lo que iba a hacer, más que el día de la presentación, que fueron invitados de honor. Sí, Uno muy leyó la emotivo. biografía, otro dio las gracias, otro leyó la Portada. contraportada que yo hice. Yo di la bienvenida porque dije, después ya no voy a poder hablar de emoción. Y pues este libro se está vendiendo ahí en el mini súper del Portal de la Plaza. Ahí se está vendiendo este libro. Ha tenido, digo, mucho pegue porque sí Qué se está bueno. vendiendo. Sobre todo eso que mencionaba usted, que hay gente que dice, pues oye, que ahí está tu abuelo escrito, que acá, que tu pariente. y Que ya ignoraban van, la que profesión, ignoraban el lo que oficio. habían hecho. Entonces ahí se está vendiendo, ahí en la tienda, el mini súper, el Portal, ahí en la pura plaza, ahí en Talpa. Entonces, Y ahí- se va a donar, perdón, Y también, sí, se va a donar a Casa de Cultura, Eso. a la, sí, a la biblioteca municipal, a todas las escuelas. para que, Se va- pues se para dona que para que consulten, ¿verdad? Porque si viene, por ejemplo, pues que sepan su escuela, quién la fundó, cómo fue fundada. Esto es muy ¿Verdad? Sí, importante. eso es muy importante, entonces sí, Y también hay que decir algo, y de una vez los voy a comprometer. sí, Lo difícil ya lo hicieron, que fue sacar el primero. sí. Sin duda alguna tiene que haber muchas cosas en el tintero que dejó don Manuel, muchos Sí. documentos que Sí, seguramente ay, dejó sí. trabajando. Sí, Sí, Y tiene aquí toda es- la razón. Aquí es importante, y esa es una responsabilidad que también tiene, ¿eh? sí. Tiene que sacar este tipo de documentos, porque don Manuel fungió, sin serlo oficialmente, como cronista. Sí, ¿Durante cuántos años tuvo la paciencia de ir recortando aquí, preguntando acá, escuchar a los mayores? Y eso quedó como un documento, pero es tierra que se puede trabajar. tiene un árbol genealógico de la familia de 1812. No más. Imagínense la antigüedad que tiene, ¿verdad? Sí, Está bonito está el árbol muy así, grande. con tinta china, Sí. con una letra hermosísima que pues solo con una lupa casi lo puede leer, ¿verdad? Y sí tiene muchos documentos, como dice, Fotografías. sí, fotografías, muchísimas numeradas. Y además porque Sí, debe de ahí. tener el registro de la evolución de Talpa.
Sí. que eso es un documento muy importante, Claro. no para presentes, claro que lo es importante, sino para futuras generaciones, porque tienen ahí un documento vivo, es un tesoro y es una responsabilidad tener esa información. Solamente para que lo concretemos, por ejemplo, nuestro primer gran cronista fue el Padre Tello, pero del Padre Tello no tenemos el primer libro de sus crónicas. Entonces, imagínense lo que se ha perdido, que esperamos que en algún momento de nuestra historia aparezca este Aparezca, libro. Sí. ¿Tiene responsabilidad moral, maestra? Sí. Ya hizo el primero, o sea que ya sabe el camino. No, y fíjese que ahora que ya se hizo, luego surgen ideas. Ay, Claro. hubiera puesto esta fotografía, ay, hubiera metido esto. O sea, de que ya viendo más, Y ¿verdad? ya lo habíamos comentado. Ya lo habíamos comentado, Dice, para ¿verdad? la próxima Sí. edición vamos a corregirle, Aumentarle aquí, quitarle. Claro. Sí. Sí, Y sí, además, ya fíjense, hemos comentado digo, lo eso. interesante es el esfuerzo que están haciendo para rescatar la memoria viva Sí. y sobre todo para legarla en un documento. Porque volvemos al punto, podemos haber tenido una obra perfecta, pero en la mente o planeándola. Sí. Pero es mejor un trabajo en el cual se pueda mejorar después, pero a tenerlo palpable, a tenerlo en nuestras cierto. manos. Sí. Los niños sí han tenido interés por este libro, maestra, en su experiencia. Pues como apenas se hizo la presentación, entonces próximamente vamos a ir a las escuelas Ándele. para hacer las donaciones, ¿verdad? Sí. maestra? ¿Cuántas Sí, escuelas sí. hay, sabe? ¿De todos los niveles? Sí. O primaria, elemental, me imagino. ¿Me o- pregunta del municipio Sí, o del municipio, no, claro. o de la localidad de Talpa? Pues Talpa, yo pienso que será lo ideal ahorita. Pues hay alrededor de unas 25. Ujú. ¿Y cada uno tendrá por lo menos un libro? Sí, no, más, Sí, ¿verdad, sí, maestra? sí. Más. Por lo menos. Por lo menos, sí. Y en la biblioteca pues habrá varios. Y va a ver que de esto va a surgir que más de algún muchacho le interese andar hurgando en papeles viejos. Sí, pues. Y Sí. eso también es muy importante porque hay que fomentar ese tipo de rescates. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿qué habría sido de don Manuel si no hubiera tenido la facilidad de que el abuelo le platicara y le prestara los libros o se los dejara? Sí. Probablemente no estaríamos en este momento hablando de este Sí, libro, Sí, sí, es cierto. porque él abrió la posibilidad. Aquí están los libros, de ti depende hacer uso de ellos o no. Y eso fue lo que lo comenzó a catapultar como un hombre, pues no solamente querido del pueblo, sino un hombre que era una referencia. Y eso, lo que ustedes acaban de decir, un personaje que todo mundo lo seguía, todo mundo lo escuchaba, pero sobre todo que escuchaba a todo mundo. Sí, También. También. Cuando uno se pone a leer esas páginas, así podemos escucharlos que realmente es la gente de Talpa la que nos está hablando, Sí, sin ningún tipo de, vamos, de colgarse o pretencioso. sí. La plática común, Sí, como que surge fluye. entre, Ujú. Sí, como que sí. como la que sí. fluye entre los amigos. Así es. Para usted fue sorpresa ver este libro publicado, aunque lo trabajó durante más de un año sin duda alguna. Sí. Pues, más que sorpresa, fue muy satisfactorio, fue algo muy bonito. Me sentía yo feliz de, pues, de poder haber hecho realidad su ilusión que tenía él. Porque, pues, ya desde un año antes que anduvimos viendo editoriales y todo eso, pues ya estaba la idea de que ya pronto se iba a hacer y ya pronto y cuándo, hasta que dije, no, ya ahora sí se tiene que hacer. Y pues sí, más que todo fue una satisfacción muy grande, porque pues se le cumplió su gusto. No, como no. Ay, Y, sí. y yo insisto, Y, queda el y como testimonio. dice, pues queda el testimonio y queda para la historia, Claro. porque sí, ¿verdad? En un futuro Sí. va a haber que cuando alguna otra persona quiera seguir indagando y abonando a este presente, que en algún momento dado será una historia, va a tener que tomar este libro como una referencia, o al menos lo va a citar. Sí, sí, sí. Y eso es algo importante porque Sí. se acaban de ganar un lugar en la inmortalidad. Exactamente. Sí, eso me dicen mis cuñados y todo, lo hiciste inmortal, cuñada. Pues sí, es Sí, cierto. Sí, sí, Y fíjense Sí. nada más en quién iba a caer esta responsabilidad, sí. la cual quiero Interesante. felicitarlas públicamente porque Muchas solamente gracias. la gente que anda en la Gracias. investigación, Sí. que anda escribiendo estos libros, sabe lo complicado Ay, que es. Sí, sí. La gente lo ve como, es bien sencillo. No Sí, se crean. sí. Pero muy satisfactorio. Sí, muy satisfactorio, pero sí, una semanita de checa y checa y checa y vuelve a checar y otra vez y otra, no, más tiempo, ¿verdad, Lolita? Digo, sí, mucho trabajo, fueron ¿eh? meses. Mucho trabajo, como solo uno que ya lo Claro. hizo, digo, sí, lo sabe y lo valora. Pero fíjense Pero- que con esto acabamos de abonar una leyenda más a Talpa. Sí, Así como cada vez se habla de que
vemos en el recorrido, en esta peregrinación, las almas de los que no pudieron cumplirlo. Bueno, pues aquí tenemos ya una leyenda más sobre esta Talpa, sobre todo lo que implicó escribir este libro y sobre todo que viera la luz y que sea un libro que sirva de referencia para los habitantes de Talpa. Y no nada más de Talpa, quizás podrá ser el detonante de la región para que la gente se anime a escribir esta historia. Sí. Que no se requiere hacerlo con ni pretencioso ni con artificios, simple y llanamente escuchar y plasmar aquello que vieron, aquello que fueron testigos. Sí, porque él escribe muchas vivencias. Pues es que así se compone Sí, la historia, sí. maestra. Hemos llegado a la parte final de este programa y la verdad es que es una pena porque ojalá que la plática debe de seguir, maestra, tiene que Sí. comprometer a esto. Quisiera agradecerles que nos hayan acompañado, felicitarla por este libro que se puede conseguir en Talpa, Sí, en el mini super El Portal. en el mini super del portal. Y maestra Lolita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Primero una felicitación por los éxitos que ha tenido a Muchas cargo de la gracias. Dirección de Cultura, Muy amable. que sin duda alguna tienen que crecer, pero, En eso estamos, pero sí. conociéndola lo damos por hecho. Y déjeme decirle que este programa, como usted lo sabe, se transmite a través de la multiplataforma de C7 y soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, que lo que buscamos es que usted pase un momento agradable y sobre todo que quien quite y pueda incentivarse ese espíritu para ser cronista, como en este caso lo supimos de don Manuel con esta remembranza sobre Talpa. Nos estaremos viendo y escuchando el próximo lunes y ya lo sabe, hay que leer o que sea en defensa propia. Muchas gracias. C7 Letras.